Bueno, Franco fusiló entre 1939 y 1945 al menos a 55.000 personas, con acusaciones falsas, con pantomimas de juicios, son los que pagaron el pacto de la resistencia al golpe, ¿no? Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Lo primero, Emilio, darte la bienvenida, muchísimas gracias por estar ahí. Ya llevan semanas, meses, pues repitiendo, ¿no? A ver cuándo vienes al programa y bueno, por fin estás aquí, muchísimas gracias, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, gracias a ti por la invitación. Bueno, pues nada, a ver, ¿por dónde abrimos el melón? ¿No? Es algo tremendo y es verdad que quizás por irnos un poco a las últimas cosas que hemos estado publicando, y de hecho te leía un poema que no sé si es una de tus facetas, ¿no? Que le dedicaba a García Lorca, que algo que es sorprendente, ¿no? Pero que es que a base de no repetirse, y por eso es tan importante la actividad que haces individualmente, pero también a través de los colectivos en los que participas, lo que no se nombra no existe. Y no sé si estas cifras siguen siendo vigentes. Se habla mucho de que España es el segundo país del mundo con más muertos en las cunetas sin conocer, y el propio García Lorca, bueno, pues todavía no se conocen dónde están esos restos. No sé si nos puedes actualizar un poco la información en este sentido, y del propio García Lorca, que también, y de esto te voy a estar preguntando, porque siempre la derecha tiene una excusa diciendo no, es que esto fue un problema, no fue porque fuera maricón ni porque fuera de izquierda, sino porque era un tema de problemas personales, no tiene nada que ver. Bueno, aquí siempre hay un argumento, ¿no? Una historia B que explica por qué la desaparición de cuerpos, que no tiene nada que ver con la política, ni con un golpe de Estado, ni con una atrocidad como la que ocurrió en este país. Bueno, todo ese lenguaje evidentemente beneficia a quienes utilizaron las pistolas o luego se beneficiaron de la corrupción política y económica de la dictadura y de lo que arrasó esa violencia, ¿no? No sé si España es el segundo país en número de desaparecidos. Esto es una historia que saltó de un abogado o un jurista, ¿no? Y tampoco a mí me gustan mucho esa especie de competiciones, ¿no? Aquí hay lo que hay, sabemos que al menos hay 114.000 civiles que fueron asesinados, que no estaban en ninguna guerra, estaban, digamos que, dominados por los golpistas de 1936, y bueno, pues alguien decidió que, como una declaración de que no deberían haber existido, pues los hicieron desaparecer, ¿no? Y el caso de Lorca es bastante explicativo, ¿no? Por un lado, bueno, pues es un personaje de mucha relevancia, uno más de esos 114.000, pero explica muy bien la dejadez de un Estado, ¿no? Un Estado que ha renunciado a garantizar justicia para las víctimas, que ha intentado vender su modelo de transición a todos los países que caían, digamos, después de un régimen. Hay en el caso de América Latina hay una exposición de la Fundación Telefónica sobre la transición, que casualmente cada vez que allí caía un gobierno que podía tener problemas con el pasado, digamos, pues llegaba la Fundación Telefónica a decir copien el modelo español, ¿no? Que es muy graciosa la portada, porque el catálogo lo estoy viendo desde aquí, pero el catálogo de la exposición es una foto del rey leyendo algo de un cuadro que es un retrato de sí mismo, que parece es un poco torpe, voy a decir, la portada. En el caso de Lorca, y ese discurso en el que incluso una parte de su familia ha participado, ¿no? Para arrebatarlo de la política y tratar de convertirlo casi en un personaje folclórico, ¿no? Yo escondí desde el año 2009 hasta el año 2015, a mí me entregan una copia de un informe que está escondido en el Ministerio del Interior, que se genera en el año 1965, a raíz de una historiadora francesa que pide información en la Embajada Española en París acerca del crimen de Lorca. Eso genera una serie de notas y genera un informe de la policía franquista, de una comisaría de Granada, donde se explica perfectamente que es asesinado por socialista masón y por sus aberraciones sexuales. O sea, lo deja así de claro, ¿no? Otra cosa es cómo incluso Aznar, en el año 1998, visitó la casa natal de Lorca, ¿no? Y al día siguiente, en el centenario de su nacimiento,
Hay una portada para mí terrible, ¿no?, del diario ABC que dice Federico, hoy somos todos Federico, ¿no? Y no está hablando de Jiménez Los Santos, sino está hablando de un poeta al que él, digamos, ha denostado por sus políticas acerca de ese pasado, y al que su mujer, que también estaba en esa visita, pues ha sido una persona con declaraciones homófobas de alta intensidad, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí se ha consentido la despolitización de un hecho que era totalmente político. Y ahí no me refiero solo a lo de Lorca, ¿no?, sino a todo este discurso de Feijóo, de las peleas de abuelos, ¿no?, para decir que no era fascismo contra democracia, contra fascismo, sino que, bueno, eran rencillas, viejas venganzas locales, ¿no? Y ese discurso es el discurso franquista y ha calado y está aquí presente precisamente porque esta democracia no ha hecho los deberes que tenía que haber hecho. De hecho, vamos por frente. Yo si quiere empezamos por los medios de comunicación. Yo creo que hay un bloqueo y tú puedes mirar, ¿no? Muchas veces, a veces las personas que aparecen ahí como ganadero o como frutero o como persona indignada o como tal, hemos visto como una sucesión, pero ya van decenas de casos, en el cual luego conocemos que o son candidatos de Vox o que tiene un discurso franquista claramente. Eso en el cuanto a invitados, ¿no?, y todo esto, pero es que luego yo por ejemplo echo de menos, o esto lo decía bastante cuando salía esta señora que dice la señora más franquista de España, y luego pues el señor Chicharro o el tipo este del asador Guadalmina, o bueno, gente con un discurso franquista que lo vemos a todas horas, y yo digo, joder, es que ni siquiera esta regla de te traigo a alguien que te dice la mentira y alguien que te diga la verdad, o alguien que equivale, porque yo, por ejemplo, yo personalmente me acordaba de ti y digo, joder, si está la persona más franquista del país, ¿por qué no la persona más antifranquista, ¿no? Que al final son como medio cuñados los tertulianos que hay ahí. Eso lo he echado mucho en falta. Te quiero preguntar por un poco ese escenario. Y luego por el de los propios periodistas, como paradigma, la señora María Jamardo, unos 30 empleos en los últimos años. Ella fue candidata o fue la presidenta del partido de Mario Conde, que luego se fundió en Vox, pero que la vemos más allá de haber pasado por decenas de medios de comunicación, entre ellos OK Diario, Actual del Yunque, de la Sexta del Yunque, etcétera. La vemos en todas las teles y llegó a decir en prime time ni los asesinados ni los bombardeados en Guernica eran tan buenos ni los que bombardearon eran tan malos. Evidentemente omitiendo que los que bombardearon eran los nazis alemanes, porque esta parte también se suele borrar, y no solamente borrar, sino darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Que yo sepa, no ha pasado absolutamente nada y esta señora sigue saliendo a todas horas en la tele. Y también aprovecho para preguntarte si el tema de que no te veamos en la tele contrarrestando este discurso de odio son decisiones personales tuyas o que realmente no te invitan mucho. Pues a veces son decisiones mías. Yo no tengo nada que conversar con esa mujer tan franquista que solo entré en un programa una vez de televisión en directo y luego me la plantaron con un casco de guerra al lado, que bueno, no salí corriendo por vergüenza de irme, pero yo normalmente no quiero confrontar con esa gente. Bueno, habrá gente, digamos, conservadora que tiene un discurso, bueno, voy a decir decente, entre comillas, sobre ese pasado, ¿no? Que es parte del problema. Pero esa parte del problema es que la cultura política y mediática española está hecha a la medida de las élites que bueno, pues se construyeron en el franquismo y que construyeron en sus familias las élites que mayoritariamente han gestionado la transición, porque hasta el año 2011 la mayoría de los gobiernos que ha habido en España, independientemente de sus siglas, cualquiera de las tres que ha habido en la Moncloa, son hijos de franquistas en su mayoría, ¿no? Y esto ha construido una cultura política a la medida de esta gente y del blanqueamiento de sus biografías. Para mí casi lo más terrible, porque bueno, una empresa privada tiene sus intereses, etcétera. Pero cuando fue el proceso hacia la exhumación de Franco, que también como se hizo explica muchas cosas, Franco sigue enterrado en un cementerio de propiedad pública. O sea, este Estado democrático no ha sido capaz de extraerse esa astilla y todavía pagamos su tumba con nuestros impuestos. Pero en ese proceso, la gran operación de blanqueamiento de eso la hizo la televisión pública. O sea, la gente que representaba la fundación del dictador ha estado en la televisión española pública sin parar. Sí, sí. O sea, sin parar, y yo soy periodista, a mí me cuesta mucho poner límites
a la libertad de expresión me cuesta mucho. Me parece que dependen de quién haga ese comentario. Para mí no es lo mismo, evidentemente, un comentario en un bar que una expresión tan fascista como la que hizo Rafael Hernando cuando dijo que había víctimas que solo se acordaban de sus padres cuando había dinero, ¿no? Y las está cosificando, convirtiéndolas en una especie de bolsillo que solo tiene un interés, ¿no? Y que no tiene emociones humanas. Para mí depende de quién las diga, pero en todas las cadenas, en Antena 3, en Telecinco y en la pública, el barrido de los representantes de esa ideología ha sido brutal. Pero vamos, en el año 2006, bueno, en el siglo XXI todavía, la televisión pública española, bajo el gobierno de Zapatero, tenía a la nieta de Franco cobrando 10.000 euros a la semana por participar en el programa Mira quién baila, ¿no? Y eso, o sea, si lo comparamos con otras violencias ocurridas en este estado, bueno, nadie hubiera permitido, ningún juez hubiera permitido nada parecido con respecto a los responsables de otras violencias, ¿no? Entonces, aquí sí hay una cultura política y mediática que permite o que está hecha con un molde a la medida del blanqueamiento de toda esa gente. Incluso cuando se utiliza el término franquismo sociológico, ¿no? Que yo creo que todos somos franquismo sociológico, porque, bueno, una sociedad que convive inmutablemente con miles de cadáveres en sus cunetas, convirtiendo eso, no voy a decir en normal, en algo con lo que se puede vivir y convivir perfectamente, en algo de lo que nuestro Parlamento no habló durante 25 años. Ninguna de sus fuerzas políticas. Era un tabú que se acordó en la transición y que solo fue roto precisamente por un movimiento social, ¿no? Entonces, se habla de franquismo sociológico, pero es un truco también. Bueno, si preguntáramos a la gente que piensa que es algo sociológico, pues oiríamos muchas cosas. Pero eso también es una forma de despistar de que hay un franquismo político y económico y académico y cultural, ¿no? Que le podemos poner ciertos nombres y no dejarlo en algo tan abstracto. Entonces, bueno, pues esa continuidad en la cultura política que necesitaron esas élites para seguir siendo nuestras élites, digamos, después de la muerte de Franco, bueno, la vemos por todas partes. Hablabas del bombardeo de Guernica. Bueno, Madrid, donde yo vivo, es una ciudad que fue la primera capital, la primera ciudad europea, porque el colonialismo ya había hecho sus atrocidades antes de la Guerra Civil Española para bombardear población colonizada, vamos a decirlo así, ¿no? En la India o en el norte de Marruecos por parte del ejército español en los años 20. Pero Madrid fue una ciudad bombardeada el 30 de octubre del año 1936. Ese día hubo decenas de muertos. Es una ciudad donde nunca te la puedes pasear y nunca vas a encontrar ni una mínima placa que te informe de que esas bombas cayeron sobre esa ciudad durante más de 2 años. Es más, en Madrid está el cuadro más famoso del mundo de un bombardeo y en el mismo espacio, en la misma sala donde está el Guernica, había heridos, porque eso era el Hospital Provincial de Madrid, por las mismas bombas alemanas que caían en Guernica. Y ese cuadro que visitan cientos de miles de personas todos los años, nadie te informa de dónde estás, de dónde está colocado, de qué era ese edificio en el que entras. 32.000 heridos y muertos por esas bombas pasaron por ese edificio. Algo que hoy, y perdona que me enrolle, algo que hoy no podemos investigar, porque la propia Comunidad de Madrid nos impide acceder a los archivos por una cuestión de protección de datos. Yo puedo saber, sin salir de mi casa, quiénes son todas las víctimas del terrorismo en España, y no puedo saber quiénes fueron las víctimas de esas bombas fascistas hace 87 años, ¿no? Y ahí también se ve esa doble moral. De hecho, ahora te voy a poner algún ejemplo de cosas que se han publicado desde la Asociación de Memoria Histórica, precisamente de este compadreo, ¿no? Con el mobiliario, digamos, que tiene que ver con todo, no solamente aquí en España, sino también a la guerra y los golpes militares en Europa. Recientemente hablamos del aniversario del asesinato de García Lorca. Pocos días atrás era la conmemoración de la matanza de Badajoz, que bueno, yo conozco especialmente por ser extremeño. Y precisamente tú hablabas que es que estaba prohibido hablar ni siquiera en un sitio donde se acabó con el 10% de la población, que se dice pronto.
y con la connivencia, en este caso, de Ibarra, que es lo que hizo Ibarra, el presidente, para el que no lo sepa, durante muchos años del PSOE, con mayorías absolutas en el gobierno de Extremadura. Ni siquiera la reivindicación que se hacía desde grupos memorialistas o desde Izquierda Unida también, una reivindicación, luego con Unidas Podemos se ha ido también alimentando, por lo menos ahí que haya un recuerdo, una placa, algo que informe a la ciudadanía de qué ocurrió ahí. Y ahí se ha hecho todo lo posible. Al final se hizo un congreso de eventos de estos magnánimos y creo que al final esto no deja de ser una réplica de un patrón. Te pongo el último caso, que es un tuit que cojo de la Asociación de Memoria Histórica. Comentáis aquí las culturas de las cuadrigas de la Gran Vía madrileña, que claro, el tema es que las vemos cada día, la gente que ahora vivimos en Madrid o la gente que vive en Badajoz, al lado de lo que ahora es un recinto ferial, de exposiciones y tal, pero no sabe qué ha pasado ahí. Y yo creo que es grave, yo creo que es grave que no se sepa cosas tan graves como esta. Bueno, aquí comentáis que las cuadrigas de la Gran Vía madrileña es una obra de Higinio Basterra y que eran originalmente doradas, pero fueron pintadas de negro durante la Guerra Civil para que sus brillos no pudieran orientar a la aviación franquista. Bueno, aquí hacéis bastantes publicaciones. Otra de las que hacéis es que también se quiere renovar una de las obras representantes de la victoria en este caso de las dictaduras de Mussolini, Hitler y Franco, y que este ayuntamiento específicamente, aunque lo haga en silencio, pues no es la única gestión en esta línea que se ha hecho, ¿no? Es decir, que bueno, más allá de recomendar la cuenta de la Asociación de Memoria Histórica, que vais contando todo esto que no nos cuentan, es simplemente una más de los miles de casos. Aquí, por ejemplo, está el caso al que me refería. El Ayuntamiento de Madrid pretende restaurar un arco que celebra la victoria de Franco, Hitler y Mussolini, un monumento destinado a humillar a las víctimas de la dictadura y celebrar los crímenes de Franco. Es decir, no solamente se oculta toda una parte, sino que se regocija en los monumentos que hay en nombre de las victorias, ¿no?, de Franco. Bueno, tiene que ver todo, o sea, todo esto es como una gran raíz entre la que está esta cosa que llaman España, ¿no? Porque en el fondo todo eso son conexiones de la misma cultura política y de los mismos intereses, ¿no? Yo creo que lo que aquí se ha construido con mucho, por ejemplo, en la transición, hubo una comisión en el Parlamento español para estudiar las desapariciones de súbditos españoles en América Latina. Hubo otra en el Senado y hay un dictamen que se hizo a puerta cerrada, que hoy no me dejan a mí ver las actas, pero este Parlamento se ocupó de los desaparecidos españoles a miles de kilómetros, ¿no? Y eso también era una estrategia, ¿no?, que la podemos llevar desde una foto que se hace Juan Carlos de Borbón el 20 de noviembre de 1978 en la Ciudad de México con la viuda de Manuel Azaña, el presidente de la República, que murió exiliado en Montauban. Esa foto se hace un 20N, no es una casualidad evidentemente, es un acto de propaganda de la monarquía 2 semanas antes del referéndum de la Constitución, para que el rey, vamos a decir así, como que escenifique que va a ser el rey de las dos Españas, ¿no? Un acto de propaganda total. Pero toda esa operación de exportar fuera memoria, de detener a Pinochet en Londres y de no haber sentado jamás a nadie en un banquillo aquí por las miles de violaciones de derechos humanos de la dictadura, todo forma parte de lo mismo. Por un lado es una especie de show de Truman, voy a decirlo así. Yo escribí hace años un artículo que se llamaba "Se acabó el show de Truman, se acabó la transición", ¿no? De repente, un poco reflexionando sobre el 15M, ¿no? Una generación que de pronto se le cae del cielo un foco de la democracia, lo coge del suelo y dice, aquí pasa algo. Y entonces se va a buscar el límite de la democracia, como hace Truman, y sale del escenario, ¿no? Bueno, aquí vivimos en un show de Truman del franquismo. O sea, no se estudia, no se financian películas en la televisión o en los ministerios de Cultura que realmente nos expliquen las atrocidades que cometieron en esa dictadura. No se dicen. Ayer mismo el ministro Bolaños estaba en un acto entregando restos de personas que habían sido asesinadas por los fascistas y trasladadas a la de los caídos, y hablaba de víctimas y no decía de quién. Y no es una vez. Si entras en la web del Ministerio de Presidencia, lo lees y no se citan quiénes son los victimarios. Si entras en el Twitter del Ministerio de Presidencia, verás un tuit donde tampoco se citan los victimarios. O sea, constantemente hay una especie de
sujeto omitido, que es, bueno, pues hemos aprobado ahora primero de memoria, ¿no? Vamos a hablar de las víctimas, pero no vamos a mencionar a los verdugos. En la propia Ley de Memoria Democrática que se aprobó el año pasado, se dice 148 veces la palabra víctima y 0 veces la palabra verdugo. Todo esto es un algoritmo, que lo podemos llamar un algoritmo franquista que está operando en nuestra democracia y que va reproduciendo la cultura de la impunidad, la RASE con la Plaza de Toros de Badajoz, con la cárcel de Carabanchel, o sea, borrando, digamos, los espacios que pueden dar testimonio patrimonial de dónde se cometieron esos delitos. Leguina, siendo presidente de la Comunidad de Madrid, borró todo lo que había en la Dirección General de Seguridad, donde hoy está la presidenta de la Comunidad de Madrid, que eran los sótanos de las torturas, hizo una remodelación y se cepilló cualquier rastro de lo que había sido. Pero todo es esa lógica, ¿no? Esa lógica, y luego un Estado que no utiliza sus herramientas para informar, ¿no? Para informar de lo que fue la Segunda República, para informar del gran nazismo que hubo en España en la posguerra española. En los primeros 40 había amplios espectros de la derecha española que eran extremadamente filonazis. Por poner otro ejemplo, ya ves que no puedo parar, pero en agosto de 1945 se quema el archivo del Noma. O sea, todas las películas grabadas del viaje de Himmler a España en octubre del 40, de toda la actividad que hicieron los nazis aquí, que fue mucha, casualmente eso se quema 3 meses después del final de la Segunda Guerra Mundial. En la transición, Rodolfo Martín Villa, que vive todavía, se convierte en el director de una orquesta que durante 3 años está quemando documentación, precisamente para crear una versión edulcorada de lo que fue la dictadura, ¿no? Antes hablaba yo de ese documento que yo guardé de Lorca. Tardé 6 años en que alguien me autorizara a ir al Ministerio de Interior con la fotocopia y pedir una copia sellada por el Ministerio, ¿no? Y cuando llegué allí al departamento de documentación, al archivo, la persona que me cogió el papel se metió en un despacho y luego salieron 2 a otro despacho. Yo no sé, ni nadie sabe cuántos documentos como esos puede esconder hoy el Estado, ¿no? La mayor página web, y además lo digo por si alguien que está viendo o oyendo quiere buscar información de algún familiar, es una página que se llama Buscar Combatientes. Es una página que tiene ahora 5,5 millones de entradas. La hace un gallego que vive fuera de España desde hace años, de 30 años, que no es ingeniero informático, que no es estadístico, que su profesión no tiene nada que ver, pero que tuvo un problema para acceder a un sumario de un abuelo suyo, precisamente de la provincia de Badajoz, y cuando vio lo difícil que era, decidió hacer un curso por internet para ayudar, y ahora mismo tú vas a ese buscador, pones el nombre de un pueblo, de una ciudad, y es una cosa impresionante para los investigadores locales, incluso te da todos los sumarios, toda la documentación que hay de esa persona, etcétera, etcétera. El 90% de la documentación a la que te rebota la tiene el Estado. ¿Cómo es posible que en una democracia como la española, en el año 2023, ese buscador no lo haya hecho el Estado? Pues es una gran explicación de por qué el Estado no va a abrir ninguna puerta a facilitar el conocimiento de ese pasado, ¿no? Sí, yo como gran conocedor siempre digo, uno evidentemente le interesa todo esto, pero la información es como siempre muy compleja de encontrar, y por decir simplicidades voy a intentar como algunas simplicidades desde el lado de la democracia y luego desde las cuñadeces también que se dicen para justificar la guerra. Yo, como hemos estado hablando de América Latina o de cosas que no son muy normales, no sé si, bueno, más allá del franquismo sociológico, que al final es básicamente que prácticamente no cambia nada, es decir, las élites económicas son las mismas, los militares son los mismos, los jueces son los mismos, la Guardia Civil es la misma, es decir, que incluso no sé si los alcaldes siguen siendo los mismos. Bueno, en todo caso, haya habido como una transición modélica que hablan, que básicamente es que, bueno, es modélica en cuanto a la continuación, ¿no?, del franquismo, incluso cómo se elige jefe de Estado formándose en los valores del movimiento franquista, todo esto que también como que se quiere ocultar.
Y luego esto si lo comparas, yo digamos que lo más parecido, y por eso te quiero preguntar, que a lo mejor también es un poco una cuñadez, digamos que al final yo creo que hay una especie de acuerdo de esa transición, una presión por parte de los Estados Unidos, ¿no? Se filtran información de que, bueno, ya no está visto, bien visto esto de las dictaduras. Algo parecido a lo de Chile, que apoyó en su momento a dar el golpe de Estado. Y en la transición también hubo pues un traslado de toda la élite política, empresarial, etcétera. Incluso Pinochet siguió siendo el general máximo del ejército, pero no así en Alemania o en Argentina, ¿no? Como dos ejemplos de que no puede pasar absolutamente nada de lo que ocurre en este país. En Argentina también ha tenido su resistencia, creo que es una buena película, Argentina 1985, de cómo costó, ¿no?, a víctimas o abogados moverse contra esa élite que seguía ahí, pero al final creo que es un ejemplo también de o por lo menos, ¿no?, comparando con España. No sé si te suelto algunas cuñadeces. ¿Tú crees que lo de Chile podría tener ciertas... es diferente, ¿no?, porque incluso el origen de la guerra y del golpe militar son diferentes, pero la solución yo creo que es bastante parecida, conociendo un poco lo de Chile. Al final, José Piñera, que es el hermano de Sebastián Piñera, era el ministro de Economía de Pinochet, y luego pues básicamente toda la élite económica, incluso la educación, toda la élite, y aquí básicamente la educación se entregó, por lo menos para la élite, a la Iglesia, y ha tenido esa continuación parecida a la de Chile. Y no sé si estás de acuerdo conmigo que Alemania, en ciertos aspectos, y Argentina pueden ser ejemplos, por lo menos de cosas que deberían pasar en países democráticos respecto a épocas no democráticas de su historia. Bueno, vaya pregunta. A ver, el caso alemán claramente tiene que ver con la derrota en la guerra, ¿no? De hecho, Alemania dejó miles y miles de funcionarios nazis en su administración después de la guerra, entre otras cosas porque los necesitaba, voy a decir entre comillas, para que siguiera funcionando, ¿no? Realmente Alemania es a finales de los años 60, tiene que ver con mayo del 68, y con una generación que, digamos, que gira la cabeza hacia sus padres y les dice: ahora que me he enterado de lo que pasó aquí, vosotros estabais ahí, vosotros qué hicisteis, ¿no? Y ahí hubo un cuestionamiento de esa generación. Aquí no ha ocurrido, y no ha ocurrido en parte porque en el ámbito de la izquierda en España ha habido muchos hijos de franquistas. Y ese cuestionamiento, ese conflicto no se ha presentado. No se ha presentado claramente. Mira, precisamente en unas semanas va a llegar aquí la gente que en Argentina está haciendo el proyecto Historias Desobedientes, que son familiares que están declarando contra sus padres, contra sus abuelos, que han sido condenados, y están participando en los juicios acusándolos, sus propias familias. Y bueno, nosotros estamos ayudando a una gente a crear aquí un movimiento similar, y no hay manera. O sea, la ley del silencio que hay aquí, salvo casos muy aislados de gente, pues Loreto Urraca, por ejemplo, que yo recomiendo un libro que tiene sobre Urraca Cazador de Rojos, que era su abuelo, un hombre que en la Francia del exilio republicano se dedicaba a cazar republicanos, a cazar para Franco, y a cazar judíos para los nazis, y es el hombre que entrega Companys a Franco. Ella tiene un libro muy potente sobre su abuelo, pero yo veo ahí varias diferencias, ¿no? Bueno, en el caso de Argentina también tiene que ver con la duración de la dictadura, ¿no? 40 años dan para formar dos generaciones y construir una élite muy compacta, que luego va a estar en distintos ámbitos políticos, y que explican por qué, por ejemplo, la izquierda votó la ley de amnistía en el 77, se podía haber abstenido, pero una ley de amnistía que daba una amnistía a los franquistas, y que durante muchos años, dentro de ese relato de la transición, a nosotros se nos ha contado como una conquista de la oposición al régimen, hasta que nosotros hemos empezado a ir a los juzgados y hemos visto a quién le servía, ¿no? Entonces, aquí hay un problema que tiene que ver, por un lado, con esos 40 años, ¿no? Es impregnar una sociedad de arriba abajo de esa dictadura. Y luego no ha habido ningún gobierno que realmente haya querido confrontar con él. En Argentina, cuando llega Kirchner al poder, digamos que abre la puerta a que una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, digamos, sea acatada por la Corte Suprema Argentina, y hay un dictamen del juez de la Corte Suprema Argentina, entonces Raúl Zaffaroni, que tumba las leyes de punto final y obediencia debida, y abre las puertas de los juzgados para todo lo que ha ocurrido después, ¿no? En el caso de Chile,
La cuestión judicial es mucho más débil. Lo que hablabas de Estados Unidos, por supuesto que sí, sobre todo en la transición. Es decir, España es un país que tiene un partido comunista muy fuerte cuando acaba la dictadura, ya no lo que haga el partido, sino la gente, ¿no? Aquí funcionó mucho la memoria. La República no llegó por un referéndum sobre la monarquía o la República. Llegó pacíficamente después de unas elecciones. Aquí la gran incógnita era qué iba a hacer la gente, ¿no? Y nos explica muy bien lo que somos como sociedad, ver lo que hizo esta sociedad el 18 de julio de 1936 y ver lo que hizo el 23 de febrero del 81. ¿Y qué supuso el aprendizaje de una dictadura? En el 36 miles de personas salieron a defenderse, en el 81 prácticamente nadie. Nadie salió a recuperar ese Parlamento ocupado por Tejero, ¿no? Y eso tiene que ver con el cambio cualitativo de esta sociedad en esos 40 años. Hay un libro, yo aprovecho para recomendar, de Joan Garcés, que se llama Soberanos Intervenidos. Joan Garcés era un asesor de Allende, uno de verdad, no como Joaquín Leguina, que estaba allí como becario, y Garcés a finales de los años 90 se planta en los archivos de Washington para buscar documentación sobre la conexión del golpe de Estado de Pinochet con el gobierno de Estados Unidos, y de repente se encuentra, además de documentación sobre eso, documentación sobre los miembros del Estado Mayor del ejército franquista que estaban a sueldo de Estados Unidos, ¿no? Hay reuniones, supuestamente reuniones de Kissinger, tal, que era un poco la mano, y además coinciden más o menos en el tiempo. De hecho, la semana pasada o hace 10 días estuvimos hablando de ello, se descubrió, bueno, la verdad son súper interesantes para entender el hoy, los documentos desclasificados de la CIA, cómo la retórica es exactamente la misma. Llamar terroristas a las víctimas del terrorismo del Estado en España durante la Guerra Civil, pero también en la Operación Cóndor, y básicamente es que hay que ver la última campaña electoral. Si es que no hay que ir la palabra libertad, la palabra terrorismo, achacarla a las víctimas y tener un aparato potente. Y el dato que se descubrió hace poco es que Kissinger se reunió el día que mandó a Helms, que era el director de la CIA, que diera el golpe de Estado, que gastaran todos los recursos necesarios. Por ahí están publicados cierta parte. Esa mañana se reunió precisamente con Agustín Edward, que era el propietario de Mercurio, el diario más importante. Sí, que aquí vinculado con lo que te decía antes, el control de los medios creo que es clave, ¿no? Y precisamente tú me mandabas una publicación el otro día, cómo hay un ocultamiento, o a veces incluso, fíjate, por hacer guiños, porque ahora te voy a preguntar precisamente por si ese despertar, ¿no?, de la sociedad, que al final creo que fue la clave en Argentina, ¿no? Ese movimiento como una gota cayendo constantemente durante 40 años de plazas y abuelas de Plaza de Mayo reuniéndose, y creo que ya van, no sé, son 180, bueno, son 36. Sí, bueno, poco a poco, ¿no? Y siguen, ¿no? Y que se va trasladando en generaciones. Te preguntaré de si ese activar un poco de mucha gente conociendo lo que le estaban ocultando y esos acuerdos, ¿no?, multipartidistas para que no se hablara de esto, si eso también puede ser una de las respuestas de la reacción actual, que han venido con una serie de narrativas y de medios que a veces yo creo que cosas de las que no se suelen hablar, pues incluso por hacer guiños al franquismo, se le escapan. De hecho, el artículo que me mandabas el otro día, a raíz, ¿no?, es decir, ya hemos hablado del que el jefe de Estado se decide, yo creo que el acuerdo un poco por los Estados Unidos, oye, apoyamos a este jefe de Estado, pero tenéis que hacer ahí un paripé, como que hay democracia y tal, que yo creo que un poco lo que pasó en Chile, también hay documentos desclasificados, más o menos lo que decían es que asegurasen que nunca hubiera comunistas en el gobierno. Básicamente era la obsesión, ¿no?, que tiene, y a día de hoy también, ¿no? Todo es comunismo, cuando el comunismo pues, prácticamente es residual o no existe, ¿no? Fíjate que se le escapaba, hablando precisamente de la futura, no sé si jefa de Estado, no sé si habrá república o no, pero justamente la hija, la infanta, está en su instrucción militar, ¿no?, en esa formación militar que necesita. Bueno, si entra en mucho detalle, tú me lo pasas y dices, fíjate al final de este artículo, ¿no?, de Objective, de uno de estos medios nuevos con mucha financiación, que usa o que es sinérgico con esta derecha de la que te preguntaré, que es muy parecida al PP, pero con otro tono, ¿no?, que es Vox, y que, bueno, también está financiado del entorno de la Fundación Francisco Franco, etcétera, incluso tuvieron su propia tele. Y aquí fíjate que habla de una interioridad del ejército, que pocas veces se habla, que seguirá las instrucciones
y los reglamentos que ya Franco impuso en su momento, y que incluso, bueno, pues se llaman los 10 mandamientos de Franco, ¿no? Y aquí habla de que siguen vigentes pues esos legados que dentro del ejército se sigue teniendo estima por una gran parte, o un respeto a todo lo que venga de ahí. Es decir, que realmente esa depuración en ciertos espacios de la sociedad incluso están más vigentes, como puede ser el ejército, y dentro de la Casa Real, que al final, bueno, pues también, bueno, como si ve los vídeos, ¿no?, que decías del nodo, bueno, pues claramente hablaba cómo juraba, ¿no?, por esos principios del movimiento y tal y cual. Incluso ahora que tenemos la resaca del Mundial, hace poco pusimos un vídeo del nodo donde insultaba prácticamente a la jugadora futbolista y dice, bueno, por suerte dentro de poco dejarán el fútbol y cogerán los muebles de cocina y volverán y perderán kilos y con el marido, no sé, unos disparates tremendo, y que eso además te lo obligaban a ver antes de ver películas en el cine, y todo esto. Pero bueno, te pregunto por este elemento que seguramente tú lo despuntas, que siguen estando ahí vigentes, entre otras cosas en el ejército, y que, bueno, hemos tenido muchos casos, ¿no?, de militares, hablando de fusilamientos y tal. No sé si tú crees que desde la monarquía se está haciendo una depuración, o le debe todavía muchas cosas a esa élite militar franquista, que creo que sigue estando por lo menos en la retaguardia, si no en la, digamos, si no en los que están de excedencia, pero ahí hay un peso importante del franquismo. De hecho, bueno, Franco no deja de ser un militar reconocido, ¿no?, en su carrera militar. No sé cómo ves este triángulo élite franquista, monarquía, ejército, si realmente tiene visos de democratización, o sigue habiendo un núcleo duro que sigue siendo franquista. Incluso por ahí se han visto, creo que eso ya es una minoría, peticiones de golpes de Estado cuando hay ciertas crisis, tensiones políticas, sobre todo a nivel territorial, con Cataluña, Euskadi, etcétera. Bueno, lo que hablabas de Estados Unidos, ahora me he acordado de una cosa. El rey Juan Carlos de Borbón fue dictador en 2 ocasiones, que estuvo Franco de baja, ¿no? Y él era el que estaba en el banquillo y tuvo que salir, y en cada una de las 2 ocasiones él firmó 2 cosas políticamente muy importantes. En una justo llegó él y se produjo la Marcha Verde, ¿no? La Marcha Verde en la que España... Eso tiene pinta de ser un acuerdo con los Estados Unidos, precisamente. Si tú quieres esta transición y te apoyemos, esto viene para acá o para Marruecos, ¿no? La Marcha Verde, y la otra fue precisamente la renovación de los acuerdos de España-Estados Unidos. Esa la firmó Juan Carlos de Borbón antes del 20 de noviembre del 75 por enfermedad de Franco. O sea que él estaba... Hombre, yo creo que la monarquía se tiene que apoyar, entre comillas, en quien más la vaya a defender si se encuentra en una tesitura, digamos, de más fragilidad, o de que esta sociedad puede llegar en algún momento a decidir si la quiere o no la quiere, ¿no? Y bueno, pues sus más fieles escuderos están políticamente donde están. La penetración de la extrema, bueno, voy a decir de una de las extremas derechas, porque yo creo que la dictadura franquista desplazó el centro político español bastante a la derecha, y eso de alguna manera distorsiona el sistema político español, pero su penetración, he leído yo un par de artículos después de las elecciones del 23 de julio, en los cuarteles del ejército y de la policía, no para de expandirse, ¿no? Bueno, eso también tiene que ver con la mala educación de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Nadie les ha dado formación de verdad en derechos humanos, cosas que los manden a una misión humanitaria, pero eso no quiere decir que incorporen, digamos, una cultura de los derechos humanos, una cultura democrática y una cultura de entender perfectamente hasta dónde llega su papel en una democracia y hasta dónde no. El propio hecho de que la persona que pueda ser heredera de la monarquía haga carrera militar, no sé, y no vaya a otros ámbitos de la sociedad a hacer una prácticas, por decirlo así, ¿no? No sé, que puede ir a ayudar en un centro médico o a una ONG o en otros ámbitos donde puede recibir formación y que debe ser interesante en una democracia, bueno, pues también nos está dando pistas exactamente donde tiene sus apoyos la corona, y que es donde, en un momento de problemas, donde más se va a sentir de alguna forma apoyada, ¿no? Entonces, bueno, ellos nunca han hecho ninguna condena de la dictadura,
ninguna. Incluso hubo un mensaje del rey que nosotros protestamos ante el defensor del pueblo, de Felipe de Borbón. Con la pandemia he perdido un poco la cuenta, no sé si fue en 2018, en la Navidad de 2018, que directamente iba al Movimiento por la Memoria, hablando de que había que dejar de remover el pasado. Sí. No se lo estaba diciendo a las víctimas del terrorismo, que también hablan del pasado y que sus narrativas nos cuentan cosas del pasado. Se lo estaba diciendo al movimiento que quiere destapar un pasado, pues donde evidentemente la monarquía tiene un feo papel, ¿no? Como sucesora de la dictadura y como la, voy a decir, transición, porque ahí es donde la transición fue más verdadera, de un jefe de Estado no electo a otro jefe de Estado no electo, que lo lleva sin ser electo 47 años, ¿no? Y ahí es donde de verdad está la línea de la transición. Porque hasta la propia palabra transición es una gran trampa. Lo que se hizo a partir de 1977 en este país fue la recuperación de la democracia. Y cuando los padres, entre comillas, de esa recuperación de la democracia escondieron la palabra recuperación y pusieron delante la palabra transición, por un lado le estaban haciendo un favor a Franco para que permaneciera la idea de que lo que derrocó el golpe de Estado del 36 no fue una democracia, era otra cosa, quemaban iglesias, era un caos. Y por otro lado le está dando al rey la oportunidad de haber inventado la democracia, ¿no? Yo estoy harto de escribir a periodistas por Twitter, a informativos, donde hablan de las elecciones del 77 y nos pueden decir las primeras elecciones democráticas de la historia de España. Sí, bueno, sí. También eso tiene que ver con el abandono, y antes hablabas de la palabra libertad. Yo creo que la izquierda tiene que hacer bastante autocrítica en esto, ¿no? Alguien puede llamar libertad digital a un medio porque ha participado de el vaciado del significado de la palabra libertad y de quienes la han sangrado y la han construido. Y la izquierda española durante mucho tiempo no ha reivindicado su propio patrimonio histórico, ¿no? Había que reconciliarse, había que hacer lo que fuera, sí. Y ha dejado que el significado de esa palabra se vacíe y entonces alguien diga, mira, mi medio se llama libertad digital. Y no pasa nada. Y nadie protesta desde ningún ámbito cultural. Quiero decir, que diga, pero vamos a ver, usted, que representa algo que lo único que ha hecho en nuestra historia es destruirla, evitarla, exiliarla, hacerla desaparecer. Pero aquí ha habido un problema, yo creo, de abandono. Para mí, y todo el rato hago así referencias, pero hay una película que explica muy bien esto, que es la película Mambrú se fue a la guerra. Mambrú se fue a la guerra es una película de Fernando Fernández Gómez del año 1986, o sea, 50 años después del golpe, y es la historia de un alcalde topo que está escondido durante toda la dictadura en un sótano en su casa, y cuando muere Franco le dejan salir, tienen un patio así de la Mancha, como de la Mancha de agricultores, ¿no? Y está ahí metido en un agujero. Cuando muere Franco le dejan salir del agujero y ir al salón de su casa, y entonces por una cortina se pasa meses mirando la plaza del pueblo, y la familia se está preparando para decirle al pueblo que su alcalde no murió en la guerra. Mambrú no se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Mambrú siempre estuvo aquí, do re mi, do re fa. Sí. ¿No? Entonces, cuando él se está preparando para eso, una hija de este alcalde escucha una conversación del cura y el alcalde de entonces, que están diciendo que a las viudas de guerra republicanas les van a empezar a dar una pensión que les robaron durante 39 años. Y entonces la hija escucha eso, le tiende una trampa a su padre para que se meta otra vez en el agujero y le clava allí el tablón, y en la siguiente escena, que para mí es uno de los mejores retratos de la transición española, en la siguiente escena esa hija está. Entonces, cuando comprabas algo a plazos en los 70 y primeros 80, firmabas todas las letras de una vez. Si eran 400, sí, pues dejabas firmadas las 400 letras. En la siguiente escena la hija está comprando toda la gama blanca, una lavadora, un televisor, una nevera, una aspiradora. Y en el fondo, ese es el contrato que hizo esta sociedad con el felipismo, que es: te voy a llevar al primer mundo del consumo y te voy a dejar en el tercer mundo de los derechos humanos. Y tú lo vas a aceptar porque yo voy a crear unas pensiones que tú ni te imaginabas que ibas a tener, porque alguno de tus hijos va a poder ir a la universidad,
y porque tus nietos ya no van a asomarse a la ventanilla de un coche para ver el cuentakilómetros, porque los coches que ven, que traen los extranjeros, va a haber concesionarios aquí y van a estar todas las grandes marcas. Y ese ha sido parte del contrato social que encerró esa memoria con todas las consecuencias que tuvo, con toda la patrimonialización cultural de la izquierda, dejando huérfana la palabra libertad, dejando huérfanas valores por las que mucha gente en este país murió, sangró, fue torturada, se dejó la vida profesional, vivió con familias acojonadas de que apareciera la policía en sus casas, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo ese capital simbólico cultural, de repente, pues lo clavamos ahí con una caja y dio golpes, pero no lo dejamos salir durante años, ¿no? Y por eso ese Parlamento estuvo 25 años sin llamar fascistas a fascistas que estaban allí haciendo la política, porque alguien acordó en 1977 que dejaban de ser fascistas, ¿no? Y eso, para mí, mucho de esta fragmentación en la derecha española, hay una parte que tiene que ver con eso, ¿no? Hay una derecha franquista que va entrando en la democracia con sus incertidumbres, que lo que quiere es mantener intactos todos sus privilegios, pues bueno, pues se queda con ley de amnistía, nadie me va a juzgar, me van a dejar hacer política en democracia, me voy a quedar con todo lo que robé a punta de pistola, y la gran incógnita, que era lo que iba a hacer la gente. Igual que en el 14 de abril del 31 fue la gente la que salió a proclamar una república, un secretario de un ayuntamiento en Eibar o Pampara el 4 en Sagún, en León. Fue la gente. ¿Qué iba a hacer aquí la gente cuando ganara el Partido Socialista? No por lo que fuera a hacer el Partido Socialista, sino por lo que la gente podía imaginar que podía pasar políticamente si un partido que había sido clandestino en la dictadura llegaba al poder. Y eso se acaba el 23F. O sea, el 23F es el gran cerrojazo que dan las élites franquistas para garantizar su tranquilidad. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Pues que esa generación ha muerto, la que tenía que esconder sus biografías, la que tenía que esconder sus crímenes, y la generación que hoy ha creado la escisión del PP es gente que ha heredado esa ideología, pero ya no tiene una biografía que esconder. No eran ministros de Franco, no eran alféreces falangistas, tienen esa identidad, pero no tienen ese currículum. Y por eso se pueden desinhibir de esa manera. De hecho, por si alguien quiere hacer preguntas en el momento, elegiré un par de preguntas. Precisamente me ha hablado del 23F, ¿no? Y luego te quiero hablar precisamente por esas dos derechas ahora, que quizás sea el tono. Si nos vamos a periodistas o a medios, precisamente hablamos de libertad digital. El otro día escuché en un medio público, por lo menos había publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos, se llama CEDEU, y que de hecho era el canal de YouTube que consumía el que intentó asesinar a Pedro Sánchez, que decía que si veía propaganda rusa. Bueno, veía CEDEU, donde ahí va Alvise, Ayuso. En una entrevista precisamente de Jiménez Los Santos, decía, era antes de las elecciones en verano, dice, la última vez que la izquierda hizo elecciones en verano o nos retó en verano, le salió mal, refiriéndose al 36. Esto lo dijo Jiménez Los Santos en ese canal, con publicidad de una universidad pública a la espalda, pero este señor está pidiendo el voto para Ayuso, para el PP ahora, y critica, de hecho es muy crítico, precisamente como has hecho referencia a Tejero. Hay una cosa muy curiosa, y es que Tejero, hablando de libertad y con términos que se usan mucho, Tejero se presentó a las elecciones precisamente en los primeros años de la democracia, después del golpe de Estado, porque ya estaba en la cárcel, como número 1 para salir de la cárcel, y quien le acompañaba era el Liberto Senderos, que era el tesorero de la Sexta del Yunque, en la Asociación del Bien Común, que es a quien critica tanto Jiménez Los Santos. Es decir, que al final pueden defender lo mismo, pero con diferentes tonos, o al final a lo mejor hay que escucharle entre líneas. Pero en todo caso, al hilo de estos dos tonos, precisamente hablamos como en los últimos años pues ha habido como cierto movimiento, ¿no? Un vector que tiene que ver con el tema de un Estado plurinacional y un debate ya antiguo, y otro precisamente es quitar el cerrojazo de esos acuerdos en el 78 con esas élites económicas muy vinculadas al franquismo, donde tanto PP como PSOE juegan papeles muy parecidos para ocultar todo esto.
Y no sé si ese cambio de giro ha, quizás organizado por las mismas personas, pero que haya decantado a una escisión del PP, donde veíamos que tenía su propio medio de comunicación, 7NN, que quien puso el dinero era los hermanos Alonso, ¿no? Los patronos de la Fundación Francisco Franco, con los directores de comunicación de organizaciones también nacional catolicistas, ultracatólicas de estas, así que al final es un eje diferente, pero luego vemos que dentro del PP, hemos visto ya algunos casos, o gente como Jiménez Los Santos también lo defiende, ¿no? Entonces yo te quería preguntar si realmente Vox representa un avance más allá de que haya pues gente franquista declarada o con esos hilos con la Fundación Francisco Franco. ¿Realmente tú denotarías alguna diferencia o tú crees realmente que esos cantos, incluso esos guiños, incluso de golpes militares, si esto no sale bien, lo del gobierno ilegítimo, realmente tú crees que simplemente, se me olvidaba un dato, ¿no? Que es el vicepresidente de la Generalitat, que llegó a decir la frase que la democracia llegó a España con Franco. La democracia llegó, es decir, con ese tipo de discurso. ¿Tú crees realmente que todo se queda en el discurso, la diferencia entre PP o Vox, o realmente hay elementos desde tu punto de vista que podría decir, joder, pues esto puede ser una vuelta al carácter más antidemocrático, si ya el del PP puede serlo, pero incluso de que juegue, y estamos viendo la introducción de sindicatos dentro de la policía, la Guardia Civil, el ejército, ¿no? Esos acercamientos incluso de militares franquistas dentro, es decir, que hay como esos guiños a que realmente se ponga en peligro la democracia, tal como la entendemos, esta medio farsa democrática, si no estamos hablando de posibilidad de un golpe militar o de no aceptación de una democracia como la entendemos, ¿no? Con sufragio y todo esto. Bueno, yo no me atrevo a hacer cosas así hipotéticas. Yo creo que hay cosas en las que estamos ya anclados que impiden que eso ocurra, ¿no? Para mí, yo lo que veo ahí son, bueno, como hubo en el falangismo, peleas de poder, porque la derecha también tiene sus peleas internas de poder, y se saldan de la manera que se saldan. Hay un personaje, por ejemplo, Dionisio Ridrefo, que ha traído una tradición en cierta izquierda española, porque se peleó con Franco, pero era el jefe de Falange en Valladolid el 18 de julio de 1936, a 8 kilómetros de Valladolid, al lado de Villanubla, hay un monte que se llama Monte Arenas, donde hay más de 2.000 cadáveres de civiles cuando Dionisio Ridrefo era jefe. Pero dentro del régimen había sus propias peleas. Estaban los que habían hecho la guerra, los jovencitos del Opus, y están plano como es esta pelea. Quiero decir, a mí no me parece más preocupante. No son un grupo de skinheads que se hayan hecho un partido y han entrado al Parlamento. Pero tienen el pasado que tienen, y quizá si se repitieran las elecciones, pues la derecha española puede decidir que son un obstáculo para la ley DONT, para su aplicación a la ley DONT, sí, y borrarlos del mapa, ¿no? De hecho, parece incluso que esa es la estrategia casi, ¿no? Uno podría mirar y pensar eso, ¿no? En los medios, la diferencia de trato y tal. Sí, ahora ya hay un desprendimiento, porque lo que era una respuesta, voy a decir, atractiva para ciertos sectores, ahora puede ser un obstáculo para desplazar del poder a quien lo tiene, ¿no? Entonces, yo creo que son bastante parecidos, ¿no? Yo creo que Rajoy no tenía un discurso xenófobo explícitamente, pero cuando la Unión Europea le dijo te tienes que llevar a 17.000 sirios, no se los trajo. Entonces, no lo dijo, pero lo hizo, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, en la ejecución de esas políticas no hay tanta diferencia. Una parte, el despegue de Vox gordo es en octubre del 18, ¿no? Cuando despega, digamos, en las encuestas de pronto después de ese verano. O sea, el 17 es el 1 de octubre. Para ti, ¿cuál es el punto de inflexión del despegue de Vox? Pues yo tengo uno en mi cabeza. Yo creo que es el referéndum catalán. Bueno, esto pasó un poco antes. Sí, pero de esos... Es que lo estaba capitalizando era Ciudadanos. Pero hay un punto de inflexión que es cuando Rafael Bardají, que es el responsable de Relaciones Internacionales de FAES, y esto es un poco mi libro, ¿no? Son estas fundaciones que son con la misma ideología de la libertad, el Estado, bueno, todo este rollo, ¿no? Y que al final Rafael Bardají se va a la directiva de Vox. Yo creo que esto es como, bueno, pues un movimiento de ficha, ¿no? De los que están arriba, y empieza a tener trato con Steve Bannon, ¿no? Entonces empiezan a replicar, sobre todo, más allá de tener ciertos apoyos mediáticos nuevos en las teles, propio Libertad Digital, etcétera,
todo ese espacio que yo creo que es muy sólido, donde está Rosa Díez, Irauta, Toni Cantó, gente que estaba en DENAES, el propio Albert Rivera, toda esta gente. Y que casi no se diferencia en nada el discurso, y que incluso yo creo que son como piezas de peones que van moviendo esa élite y que ahí le ponen ficha, y sobre todo creo que, sobre todo a nivel digital, tiene un salto evolutivo, que es la parte que yo controlo total, al copiar esas estrategias de creación de cuentas falsas, blog de fake news y elementos que a base de consumirlo te puedes crear una realidad paralela, que yo creo que es un poco en la que estamos ahora y de la que están despertándose algunos o quedando en ridículo después de estos 2 o 3 años de vivir en un mundo virtual. Yo creo que ese es el punto de inflexión. Evidentemente creo que las condiciones son previas, es decir, se dan todas las condiciones perfectas para que pueda funcionar, y que Ciudadanos quizás es poco valiente para prender más la mecha. Pero sí, evidentemente yo creo que el contexto es ese, pero bueno, mi teoría del punto de inflexión es cuando, no sé si Aznar o quien sea, dice, venga, porque hay que recordar que Esperanza Aguirre es quien financia DENAES, que es la precuela de Vox, y Abascal y el resto de... Y de hecho ahora sale a defender a Milei, al otro. Hay una internacional antidemocrática que creo que son hijos y nietos de lo que pasó en España y de lo que pasó en América Latina. Así que, bueno, para mí, yo creo que en esa, o sea, venimos de una crisis de credibilidad del Partido Popular para su propio electorado, por toda la ondanada de la corrupción, y lo que hace la derecha es hacer una derecha, voy a decir, marsupial. Crea 2 bolsillos a los lados del PP para que esos votos no se vayan a la abstención, para que se mantengan activos en el Parlamento, porque podía haberse generado, igual que hay una tradición de abstención en la izquierda, ¿no? Que entre el PSOE e Izquierda Unida durante años ha habido ahí una bolsa de gente que no votaba, ¿no? De hecho, el acuerdo del año 2000 de Paco Frutos con Almunia tiene que ver con una encuesta del PSOE que descubre que hay 1 millón y pico de votos ahí que se le están desactivando al PSOE por la izquierda, y es la gran victoria de Aznar en el 2000, ¿no? Porque y yo creo que la derecha, en ese miedo a la derecha, que tiene un comportamiento religioso en España, ¿no? Y cuando estabas hablando, pues hoy estaba hablando yo con una medievalista esta mañana que me estaba explicando precisamente cómo surge la pluralidad en España, cómo toda la cultura visigoda es la que adopta esa derecha hace 700 años, ¿no? Y cómo incluso hay algún obispo, había en Toledo, que intenta introducir a otras religiones dentro de la Iglesia Católica y se los cargan, ¿no? Y van creando esa unidad identitaria, ¿no? Que solo se puede ser español de una manera. Pero yo creo que es una estrategia de la derecha que tiene que ver con eso. ¿Qué hacemos si de repente hay gente que piensa que Rajoy fue muy blandito el 1 de octubre de 2017, ¿no? Y que una dice, bueno, eso se arregla con un par de buenas hostias, y otra piensa que igual un vuelo rasante de un avión del ejército por la Rambla pues hubiera sido más efectiva, ¿no? El día antes. Y eso no se puede ir de ese electorado, ¿no? Hay que crearles de alguna forma una oferta, porque el debilitamiento de Vox tiene que ver con el fortalecimiento de esa oferta única que ha sido la dominante durante muchos años. Para mí el estatut, yo estuve trabajando una semana allí en Barcelona, yo vivo en un barrio en las afueras de Madrid cuando volví aquí y vi todas las banderas que había por mi barrio, casi me desmayo, ¿no? Porque, o sea, fue volver a un escenario, el escenario por donde yo pasé, totalmente distinto. Creo que también el movimiento del cuerpo de Franco, que es algo igual, a veces los cambios ocurren en cosas pequeñas, pero esa cultura del nacionalcatolicismo que tiene tanto que ver con las reliquias, ¿no? El movimiento de una reliquia, de un territorio que era territorio conquistado, ¿no? Debajo de la cruz más grande de la cristiandad, la cruz del Valle de los Caídos tiene el récord Guinness, ¿no? Sí. Y esa derechita cobarde, porque Pablo Casado en esa votación del Senado se abstiene. Esa votación es en septiembre. La primera encuesta del CIS donde Vox despega es en octubre del 2018. Ahí nace la derechita cobarde, voy a decir entre comillas, que entre otras cosas no se atreve a decir que a Franco no se le toca, ¿no? Y eso para una derecha que se está desinhibiendo y que esos acuerdos que en la transición le permitieron navegar tranquilamente en democracia sin preocuparse de la unidad de España, etcétera, etcétera. De pronto hay cosas que se convierten en una preocupación y esa excitación para mí es la que produce eso. Sí. Y se desinfla el proceso en Cataluña y se desinfla Vox. Sí. Es lo que está pasando. Hay que tener en cuenta que el político mejor valorado en el año 2006 en Cataluña
era el presidente del gobierno de España. O sea, cómo fluctúan todas estas cosas, con diferencia a Zapatero. Porque yo entonces trabajaba en un programa de televisión, en Caiga quien caiga, y nosotros teníamos nuestros mayores índices de audiencia en Cataluña y en el País Vasco, precisamente. Entonces, yo creo que el mismo fenómeno los está haciendo que se desinflen. Lo que has dicho de esa internacional anticomunista han sido muy curiosas las giras que han hecho Abascal y el PP por América Latina, ¿no? Yo hace un par de años me fui a ver todos los ejemplares de la revista Fuerza Nueva, ¿no? Buscando algún personaje de la política actual a ver si lo encontraba allí, y lo que me encontré una cosa que me espeluznó, que es que en los años finales de los 60 y principios de los 70 la derecha franquista organizaba turismo a las dictaduras de América Latina. O sea, la internacional anticomunista organizaba un viaje que me acuerdo, valían 80.000 pesetas para visitar Paraguay, Chile. O sea, iban haciendo turismo de dictaduras, ¿no? Sí, sí. Eso ha pasado un poco con el PP y Vox, a ver quién lidera a esas nuevas derechas en América Latina. Sí, sí, sí. Pero y Vox haciendo su fiesta del 12 de octubre allí, aquí en el IFEMA en Madrid, ¿no? Y recibiendo saludos de a ver quién recibe más saludos de nuevos partidos de la derecha de América Latina. Sí, sí, sí. Y detrás de todo eso está, tú has hablado del Yunque, ¿no? Está también la Iglesia, ¿no? Que ha sido el gran pegamento de la derecha, porque más allá o más acá de todo eso, su gran pegamento es la Iglesia Católica. Y, aparte con diferentes formas, ¿no? Ahora están hablando de Milei, de las nuevas, bueno, de las iglesias evangélicas, pero hemos visto también incluso desde la derecha cómo le llaman satánico al Papa, ¿no? Porque tiene un discurso medianamente social, son capaces de articular realidades. Lo vimos incluso a Ayuso con una evangélica también, para traer el voto. Y Feijóo estaba con ella. Sí. Que le pidió a Dios que ganara las elecciones, ¿no? Entonces también la religión aquí, claro, es poco visible porque realmente es una institución que tiene poco apoyo social, pero tiene muchísimo poder político, ¿no? Entonces, ese ha sido su gran pegamento, lo es. El gobierno, los monjes que hay en el Valle de los Caídos ahora mismo, están ilegalmente allí por una ley desde el 1 de octubre del año 2022. Están ilegalmente. Se acabó el convenio que firmaron con el Estado español, se extinguió ese día y nadie los echa, ¿no? Nadie los echa, porque hay un problema aquí también a la hora de enfrentarse a la Iglesia Católica, ¿no? Que es otro de los grandes poderes, porque como veíamos en nuestra peseta, Franco era caudillo por la gracia de Dios, ¿no? Y jugó constantemente con esa predestinación. Estas peleas entre la derecha, yo digo, son históricas. Son, incluso podríamos decir, en una parte son distintos niveles de falangismo para mí. O sea, incluido Ciudadanos, ¿no? Distintos rostros de ese fascismo que tuvo sus peleas internas, sus navajazos y sus corrientes, y que siguen aquí hoy, que a veces están más o están menos satisfechas, ¿no? Lo que siempre tienen es, evidentemente, una maquinaria mediática que uno puede pensar casi cómo se produce el resultado que se produce en las elecciones en España con el mapa mediático que tenemos, ¿no? Que es casi milagroso. Sí. Porque deberíamos ser casi una sociedad de partido único, casi. Sí, no sé, yo fíjate que esto, bueno, un comentario que no es ninguna pregunta porque es que ni siquiera tiene a lo mejor la validez de hipótesis, pero fíjate que siempre se habla, ¿no? Incluso de esas cuentas, ¿no? Que ayudaron a la transición, un poco como la mafia, ¿no? Antes de entrar en la mafia te grabo con prostitutas y drogas y aquí ya, o si te sale ya sabes que te mueres. Se habla mucho de esta cuenta bancaria, ¿no? Donde estaba Felipe González, el Rey, Aznar, incluso Pujol, ¿no? El Soleado, la cuenta del Soleado y tal y cual. Y fíjate que yo siempre me extrañó este movimiento porque ahora en Ecuador hemos estado hablando cómo han asesinado a un candidato cuando era el quinto y que esto ha provocado seguramente que el correísmo no haya ganado en primera vuelta y cómo le han culpado al correísmo sin tener ninguna prueba cuando las evidencias son otras. Fíjate que a mí siempre por movimiento en redes y todo esto, cómo la CIU de Pujol hizo una transmutación ahí que creo que fue protagonista para tensar la cuerda de tal manera que la reacción, es decir, que justificase una reacción, igual como lo del 23F. Hubo un movimiento ahí que al final es como, mira, la democracia la ha traído el rey. Fíjate, no sé por qué en un momento de que el Procés tenía como un vector importante de mucho apoyo
Al mismo tiempo, Podemos iba con mucha fuerza y incluso pues iba como abriendo algunos de estos cerrojos, digamos, de esa transición. ¿Cómo se aprieta el botón rojo de acciones de Estado? Y sabemos que las ha habido, ¿no? Es decir, esto que te digo de Cataluña es como el papel de CiU. Ahí siempre sobre todo porque contrataba bots, los mismos que Ciudadanos, con conversaciones muy agresivas, polarizando mucho a la sociedad. Pero bueno, digo que no quiero abrir ese melón, pero ya que hemos hablado de, bueno, hipótesis de cómo se hacen este tipo de acciones para reordenar el sistema político también, simplemente quería cerrar por un poco las cuñadeces, y luego te voy a coger una pregunta que ya tengo por aquí, viste, y con eso cerramos. No sé si son cuñadeces, porque lo que sí vemos como que hay una retórica por parte de la derecha, ojo, igual como operó en América Latina en la Operación Cóndor, hay como elementos parecidos y que estamos viendo ahora repetidos, porque eso de que fue un fraude electoral ya lo vimos. Recordemos que hay como 3 elementos que se repite desde la derecha para justificar que ni siquiera tienen derecho mover los huesos del abuelo, ¿no? Como dirían desde el Partido Popular de manera suave, aunque bastante repugnante. Pero fíjate que te quiero preguntar, porque esto incluso hay libros, lo argumentan, bueno, la historia se escribe de muchas maneras, y tú como gran conocedor de todo este periodo, te quería preguntar qué hay de cierto, qué hay de leyenda en estos. Te voy a poner 3 argumentos, ¿no? Uno principalmente es que hubo un fraude electoral, la izquierda no ganó las elecciones del 36 y eso fue uno de los motivos. 2, estaba más que justificado el alzamiento nacional, que no fue una guerra civil ni un golpe militar, sino que fue la defensa de la democracia, de la libertad y todo esto, porque ahí se estaban asesinando a monjas, hubo incendios de todo tipo y luego, bueno, pues se mató desde parte del PSOE a miembros de la derecha. Bueno, este es un poco el refrito que se hace para justificar que fue prácticamente una obligación en defender la nación ese golpe de Estado militar. Y luego el tercero, que habla de, si quieres, o de la guerra militar, incluso de la posguerra. Ahí históricamente me puedo perder un poco, pero sí la narrativa sí que me queda clara a base de repetición. Es que en una guerra civil ahí ya no es todos, ¿no? Todos son culpables y todos se equiparan por la igualdad. Mejor que olvidemos, porque tienen la misma culpa los dos, principalmente la guerra civil, pero bueno, también en la posguerra, ¿no? Como que ahí fue igualdad, ¿no? Que al final, si nos hubiera pasado a nosotros en esa época, también depende de dónde hubiéramos caído, pues hubiéramos todo de una manera o de otra. Es decir, yo me imagino que en todas estas narrativas que son como exageradas, muy puestas en un lado, siempre tiene algún elemento de media verdad para que cale, para que sea verosímil. Pero si tú tuvieras que hablar con la máxima objetividad posible, ¿cómo definirías estas 3 narrativas que son como muy repetidas por parte de la derecha para justificar las atrocidades que vimos durante la guerra civil y sobre todo durante la dictadura, y te diría incluso durante la supuesta democracia después de la muerte de Franco? Bueno, las elecciones de febrero del año 36 no las denunció por pucherazo quien las perdió, no lo utilizó como argumento quien dio el golpe de Estado, lo han hecho unos profesores de 2 universidades que son los grandes resucitadores de la causa general. O sea, ellos se están dedicando de alguna manera a deslegitimar a la República. Bueno, cuando han aparecido en este país, porque hay una cosa, cuando han aparecido los crímenes de la dictadura y las imágenes de las fosas tienen algo muy potente ahí, ¿no? Porque no es una opinión, es un hecho físico, es un orificio de bala con unas medidas, que es una determinada bala, es un espejo, las fosas también son un espejo. Las fosas son una boca, voy a decirlo así también, una metáfora de una boca donde empezamos a conversar con ese pasado. Cuando nosotros hicimos la primera exhumación en el año 2000, unas cuantas en el año 2002 que tuvieron mucho impacto en los medios. A las primeras no iban los medios españoles, pero sí iban los corresponsales extranjeros, pero en el año 2002 hubo una que tuvo unas exhumaciones ese verano que tuvieron mucho impacto, y detrás salió quizá el mayor éxito editorial del revisionismo franquista, que ni lo voy a mencionar, pero de pronto fue la respuesta a ese hecho, ¿no? Estás llamando a Franco asesino, pues ahora os voy a explicar yo de lo que nos salvó Franco. Para explicar las elecciones de febrero del 36 y la segunda pregunta que has dicho del caos que había en la sociedad,
Voy a utilizar el mismo ejemplo. El 8 de mayo de 1936, en el Palacio de Cristal del Retiro se reúnen 1000 compromisarios de todo el Estado. Ese día van a elegir al presidente de la República. No se elegía por las cámaras, sino que había además una serie de representantes provinciales que se sumaban a esa elección, ¿no? Era de alguna manera también extraparlamentario. Y está hablando que en vez de 350 lo elegían 1000, es decir, que se ampliaba, ¿no? Exactamente. Se meten ahí, en el Palacio de Cristal, 1000 personas. El 70 y pico % vota a Manuel Azaña como presidente de la República. Hablo de mayo del 36, cuando faltan 2 meses para ese golpe. Azaña, después de esa elección, se va al Palacio Nacional, así se llamaba entonces, hoy es el Palacio Real, se hace ahí una proclamación de Azaña como presidente, desfila por Madrid el ejército, la policía, la gente, lo festeja, no pasó nada, de nada. Ningún incidente de ninguna clase. Era un país... Sí, podemos decir que la última elección en ese sentido ha sido más bochornosa en cuanto a reivindicaciones de pucherazo que en aquella época, ¿no? Que ya fue... Nada, no pasó nada. Nada de nada. Entonces, cuando se empieza a abrir esa caja que estaba cerrada y se empiezan a enseñar los crímenes de la dictadura, creo que es en el año 2006 donde tú te metes en la hemeroteca del ABC y vas a encontrar la primera noticia que dice crímenes del franquismo. Antes no existían. Entonces, todo ese movimiento social que empieza a estar representado en los medios, bueno, pues tiene una respuesta y en España cada vez es más fuerte una historiografía bastante franquista, que está en departamentos de historia de facultades, incluso facultades de ciencias sociales que supuestamente son bastante progresistas, y el libro este del puño de las elecciones del 36, el de la represión en Ciudad Real, quiero decir, todo esto viene para deslegitimar a la República y legitimar a Franco, ¿no? Que esa es un poco la pelea. La quema de iglesias, bueno, pues Franco bombardeó y asesinó a cientos de religiosos con sus bombas en Guernica, en Durango, en Madrid, etcétera, etcétera. Nadie ha visto a la Iglesia Católica Española denunciar los bombardeos de Franco. De hecho, en la calle Atocha de Madrid hay una iglesia que fue bombardeada por Franco. Si alguien la visita, puede entrar y verá una placa dentro que dice: esta iglesia fue bombardeada por la aviación. Punto y aparte, punto y final. No dice quién, no dice que había acción. Entonces, Franco también agredió. Aquí se asesinaron a muchos protestantes. La persecución religiosa también la hicieron los falangistas. Entonces, pero a nosotros, ¿qué nos ha quedado? 40 años de narrativa de las iglesias ardiendo, ¿no? Bueno, pues repite, mancha, maleduca, intoxica, y ese ha sido su gran argumento. Hay otro elemento que se me olvidó decírtelo, pero que venía a ser como el segundo comodín, aparte de quemar curas, monjas e iglesias, que son las checas. Eso ya de la guerra civil. Bueno, ese es el otro gran argumento. Evidentemente, en gente que defendía la República hubo descontrol y violencia que no tenía que haberse cometido, porque un detenido en una democracia tiene que tener unas garantías, ¿no? Y eso no ocurrió siempre. Lo que no vamos a ver nunca es a nadie del gobierno republicano alentando a asesinar, a violar, como hizo Queipo de Llano por Unión Radio, o como hizo en sus instrucciones 4 meses antes del golpe el general Emilio Mola, donde en su primera instrucción de cómo debe ser el golpe explica que hay que hacer la violencia muy rápida para asustar a la gente y para que no pueda haber una reacción contra ellos, ¿no? Y además todo eso lo explica Franco muy bien en una amnistía que concede en 1939, donde amnistía los crímenes, las torturas, las tenencias de armas, las extorsiones a partir del 14 de abril de 1931. O sea, cualquier acto terrorista y violento que pudiera llevar el mismo sentido que el movimiento que encabeza la salvación de España, cometido desde el primer día de existencia de la Segunda República, está amnistiado. Y ahí no habían quemado ninguna iglesia, ni habían quemado ningún... No, se trataba de acabar con un proyecto político. Por hecho, cuando yo leo la doctrina del SOC, digo, a Naomi Klein nadie le habló de España. Claro. Nadie le habló de España. Porque aquí, y volvamos a lo de la posguerra que has dicho, ¿no? Nosotros exhumamos fosas de civiles, no vamos a frentes de guerra. No, mi abuelo, que fue asesinado en el Bierzo, no estaba en ninguna guerra. No había 2 trincheras en ningún sitio disparando. Había unos franquistas y unos falangistas que habían tomado el poder violentamente,
y que decidieron borrar a una parte de la sociedad para descabezar pues un movimiento ciudadano y social y político que estaba haciendo un cambio político y que había que cambiar un país, porque ese país que le había dado la mayoría absoluta al Frente Popular había que barrer. Y se barría de dos formas: físicamente, por un lado, y psicológicamente por el otro. Y el miedo es la gran herramienta de la posguerra. Entonces, no todas las guerras. Estoy esperando yo a que un historiador español haga un libro y que nos cuente el final de 5 posguerras en el mundo, posguerras civiles. En Estados Unidos hubo una, 80 y pico años antes que la nuestra, que sigue generando conflictos políticos hoy. Ese conflicto estaba en la toma del Capitolio, cuando Trump perdió las elecciones. Ese pasado no resuelto sigue ahí debajo, porque no se ha resuelto bien. En el estado de Virginia hace unos meses han hecho una ley para tumbar todas las estatuas de esclavistas, todavía hoy. Quiero decir, cuando alguien no resuelve eso, pero cuando acabó esa guerra, no se dedicaron a exterminar adversarios, no se dedicaron a abrir un paredón y fusilar todos los días a miles y miles, no se dedicaron a mandar a cientos de miles de personas al exilio. Ganaron y administraron de otra forma su victoria. Aquí fue despiadada. ¿Y luego qué hicieron? Apropiarse del país. Quedarse con todo, ¿no? Lo que los muertos... Mi padre con 10 años tuvo que dejar la escuela y no volvió a pisarla nunca más. Fue un hombre muy culto, pero todo lo que hizo lo hizo de manera autodidacta. Pero con 10 años se acabó para él la infancia, se acabó su formación escolar y se puso a trabajar porque tenía 5 hermanos más pequeños que él. En la posguerra, Franco a los suyos, con el dinero de todos, porque a miles y miles de familias republicanas les quitaron sus tierras, sus burros, sus casas, sus ahorros, etcétera, etcétera. Pues les dio becas para estudiar a los hijos de los franquistas, les dio las loterías, los estancos y las gasolineras a los franquistas, dio miles y miles de puestos de trabajo como funcionarios para toda su vida a los franquistas. Hasta los años 70, un familiar de un franquista que había cometido en la guerra tenía puntos en las oposiciones para facilitar su acceso a la función pública. O sea, se apropiaron de todo el Estado. Y me imagino que también la impunidad total de las atrocidades que hubo durante la guerra y cierta posguerra, ¿no? Digo porque dé tiempo también a alguna... Bueno, Franco fusiló entre 1939 y 1945, que se sepa, porque el último estudio que ha compilado esas cosas se llama Morir, Matar, Sobrevivir, coordinado por Julián Casanova, al menos a 55.000 personas. Con acusaciones falsas, con pantomimas de juicios, son los que pagaron el pato de la resistencia al golpe, ¿no? Otros miles y miles fueron a cárceles y a campos de concentración. Pero ese discurso de los dos demonios es universal, lo vas a encontrar en cualquier país donde haya habido una dictadura, en cualquier país. Sí, igual que vas a encontrar el discurso del miedo, porque aquí la derecha lo que ha utilizado muy bien es el miedo. Y todavía en este país hay enormes bolsas de miedo. Enormes bolsas de miedo. Yo tengo contacto, en 23 años tengo contacto con muchos familiares. Hay amigos míos que no se lo... En el año 2023... No. La esperanza de vida del miedo es enorme. Sobre todo cuando nadie ha juzgado a ninguno de esos culpables. Cuando la gente en los pueblos ve que los hijos de los falangistas son los caciques. Los caciques. Y nadie les ha tosido por lo que hicieron y nadie les ha quitado el poder que conquistaron con violencia. Entonces, hay mucho miedo en este país, mucho miedo, y esa es una de las grandes herramientas. De hecho, los asesinados de las fosas se abandonaban igual durante 2 días en una cuneta porque por allí pasaba la gente y los convertían en antenas de emitir miedo. Y el miedo es una de las grandes herramientas de la derecha en este país. Y cuando hablaba yo antes de lo que ocurrió en el 36 con un golpe de Estado y lo que ocurrió en el 81, es el aprendizaje del miedo, el que hizo que nadie valorase ese momento democrático como para jugarse la vida por él, cosa que hicieron miles de hombres y mujeres en 1936 y que debería ser un orgullo para este país, y en cambio están enterrados en la historia pues con todos esos discursos de que eran una gente violenta, salvajada, y que alguien tenía que venir aquí a pontificar
y a educarlo. Ahí precisamente el tema del miedo, y por cerrar, voy a cerrar con una pregunta del chat. Pero fíjate que hablabas tú de la película Mambrú fue a la guerra, que creo que lo explica perfectamente, como está escondido ahí en un mueble por miedo a lo que le puedan hacer. Hay otro elemento, bueno, más allá de recomendar el silencio de otros, que yo creo que abre bastante bien los ojos a gente que no conozca bien la realidad, y sobre todo ese miedo y esa ley del silencio que hubo, ¿no? Un cierto acuerdo democrático, entre comillas. Creo que no hay nada más antidemocrático que estar en contra de los derechos humanos. Y hay un testimonio que puede ser como paradigmático de muchos otros, precisamente Willy Veleta, que va acompañando, ¿no?, a ese trabajo que se lleva haciendo años, ¿no?, en cierta fosa. Había una señora de 80 años, debe tener, que lleva buscando a su padre desde hace tiempo, y cuenta precisamente, digo, englobando un poco la historia del miedo y de las atrocidades que se hacían. Decía yo también la impunidad, más allá de los premios que le dieran al franquismo a gente de su bando, ¿no?, como también una impunidad, todas las burradas que se hacían, y esa falta de Estado, de justicia y de, bueno, amparado por una impunidad total. Decía la señora esta de 80 años que su madre siempre le prohibió hablar de su padre, que era un miembro de la UGT, es decir, que no era militar, pero al final ciertas organizaciones eran tachados y se le hacía desaparecer. Decía que como lo ataron, ¿no? Pues no sé si el otro bando, falangista, bueno, el bando de Franco, lo ataron a un coche, lo rociaron de gasolina, le prendieron fuego y lo llevaron por todo el pueblo. Es decir, ya el nivel de atrocidad llegaba hasta ese punto, y que luego encima le repetían que los buenos, los hombres buenos, los cristianos de bien, eran ellos, y que su padre era un maldito y que no se podía hablar. Y decía que, pues, hasta hace pocos años no ha tomado como una lucha propia, ¿no? Yo creo que encaja un poco con el relato que tú decías de todo ese miedo durante la dictadura, que se ha prolongado durante la democracia y que parece que puede ir despertando lentamente, no al nivel de países como Argentina, pero que yo creo que es una muestra un poco de todo esto y de la atrocidad, que cualquiera que conozca la realidad, si tiene, incluso los cristianos, un poco de los elementos que se suelen combinar a la cristiandad, como totalmente contraria a esto, pero cualquier principio, ¿no?, de una persona que se considere mínimamente con unos unos elementos morales mínimos, ¿no?, de civismo, ¿no? Pero más allá de eso, que yo creo que recomiendo, y luego al final te preguntaré por algún libro, novela, película, aparte de las que nos has hecho, para la gente que tenga dudas y que le pueda abrir los ojos, te hago una pregunta que más o menos ha estado latente también durante toda la entrevista que nos hace Flink45, que pregunta: ¿qué diferencia hay entre el PP y el PSOE en materia de memoria histórica y en concreto en la restauración de los fusilados en Cuneta? Que uno engaña y el otro no. Bueno, no sé, es como lo de soy republicano pero juancarlista. Yo creo que va un poco por ahí, como que uno lo dice claramente y el otro dice que defiende por ciertos valores y luego no lo hace, no lo sé. Lo que ha ocurrido aquí con los desaparecidos es que la política ha secuestrado esos crímenes del espacio donde se deberían gestionar, que son los juzgados. O sea, ahí es la mejor política de memoria las hacen los jueces y los maestros. Y ahí es donde el principal ámbito donde tenía que estar con eso. Lo diferente entre el PP es que el PP a nivel nacional quitó las subvenciones y el PSOE da subvenciones, pero nosotros estamos totalmente en contra de las subvenciones, no las pedimos, porque uno no puede subvencionar un crimen, o sea, no puede subvencionar la reparación de una violación de derechos humanos. El delito más grave que se puede cometer contra un ser humano es detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y ocultar su cadáver, para negarle a él una memoria perpetua, digamos, que ha existido, y para multiplicar el sufrimiento de su familia, sus amigos, sus compañeros, ¿no? No hay nada más grave que se le pueda hacer a una persona. Eso no se puede arreglar con una subvención o con un certificado de reparación. Las leyes de memoria le dan a las víctimas un certificado de reparación, una cartulina. Yo no quiero un certificado de reparación. Yo no quiero un papel que me diga que mi abuelo fue un desaparecido, eso ya lo sé. Yo quiero una reparación a secas. Y una reparación como tiene cualquier víctima hoy en un juzgado, ¿no? Entonces, la diferencia entre el PSOE y el PP tiene que ver con que el PSOE, digamos, que atiende en este aspecto humanitario, pero ninguno de los dos toca el ámbito de los verdaderos. Ninguno de los dos. Por ejemplo, las calles franquistas que han dado en muchas ciudades del Estado español problemas, los han dado precisamente porque la ley de la memoria del año 2007 es una trampa. Porque esa ley ha dejado a criterio subjetivo
la cantidad de franquismo que tiene que haber en la biografía de alguien para merecer o no una calle. Pongo un ejemplo, Millán Astráez, se la quitan, se la ponen, no se sabe que disparase a nadie directamente con su arma, era el jefe de propaganda del golpe, etcétera, etcétera. ¿Dónde medimos su cantidad de franquismo como la tenga calle o no? Un ayuntamiento dice que no la debe tener, un juez dice que sí. Bueno, porque la ley ha dejado ese criterio. Qué fácil sería arreglar eso si la ley de memoria democrática que se ha aprobado hace unos meses llevara en su texto una lista de 1000 nombres que no pueden tener una calle en ningún lugar de este estado. Qué fácil sería, porque ahí ya no hay discusión ni un juez. Este señor por ley no puede tener una calle. El que quiere tumbar eso, que tumbe la ley. Y para eso hay que hacer un ejercicio político. Entonces, ¿por qué no se hace eso? Porque entonces pondríamos los nombres de 1000 verdugos en un boletín oficial del Estado. Y en los acuerdos que se hicieron en la transición, eso era una línea roja. Y la ley de memoria democrática, si uno busca en la página del Ministerio de Presidencia, un poco para explicar también por qué ha pasado de memoria histórica a memoria democrática, ¿no? Bueno, yo defiendo el término memoria histórica y lo haré siempre. Porque el término memoria democrática tiene una trampa. Si yo hablo en los colegios de quienes lucharon por construir la democracia y no hablo de quienes la destruyeron y convierto la memoria democrática en la historia de las personas que defendieron la democracia, pero saco del esquema a quienes la destruyeron, si yo fomento que se hable de Clara Campoamor en los colegios, pero que no se cuente que Queipo de Llano les arengaba a sus soldados que tenían que violar a las mujeres como Clara Campoamor, sigo manteniendo lo que en ciencia política se llama la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Que es una cosa que no se toca, que es irrompible y que nadie la machaca. Entonces, las dos leyes que ha habido en el año 2007 y en el 2022 están hechas en el mismo marco de la transición. De hecho, el día elegido para las víctimas, para conmemorar a las víctimas del franquismo, es el 31 de octubre, que es el día que se aprobó el texto de la Constitución del 78 que fue a referéndum. Un texto y unos debates que yo me los he leído todos, me he descargado los PDFs del Congreso, donde nunca se habló de las víctimas, donde nunca se condenó la dictadura, donde no se reconoció el anterior periodo democrático como un referente del regreso de la democracia. ¿Qué tienen que celebrar las víctimas del franquismo el día que se aprueba ese texto? Que como víctimas, no como ciudadanos que les puede gustar que una constitución vaya a referéndum, como víctimas, en su condición de víctimas, de tener derechos vulnerados por la dictadura, ¿qué tienen que celebrar el 31 de octubre? Nada. Pero este intento de la memoria democrática es precisamente una especie de vamos a celebrar que en el 78 nuestra monarquía parlamentaria nos ha permitido llegar hasta aquí para hacer hoy esto, ¿no? Y eso anula ese discurso de cada vez que nosotros hacemos una entrega de restos identificados y se los entregamos en un acto público a sus familias, siempre nos acordamos de que en los salones de actos donde lo hacemos habría 5, 6, 10 veces más de gente si esto hubiera ocurrido hace 40 años. Entonces, cuando uno le está dando las gracias a esa Constitución, utilizando la memoria de quienes fueron abandonados por esa Constitución, está haciendo un acto de trilerismo, ¿no? Porque además nos está ocultando el abandono y la intemperie en el que han vivido las víctimas de la dictadura, los luchadores y las luchadoras antifranquistas durante más de 4 décadas, ¿no? Y ese es parte del truco de esta política. Tú das una subvención, es como ir al atentado de Atocha del año 2004, decirles a los familiares de los 191 muertos que se dividan en grupos de 5, que me presenten un proyecto y que de los 38 grupos voy a financiar 5 de los proyectos. Es eso lo que se está haciendo con las víctimas de la dictadura. Ayer mismo se produjo un acto y la prensa participa de eso, para mí de esa falta de respeto. Se produjo un acto en un pueblo que se llama Pajares de Daja, Návila, donde se devolvieron los restos de 12 personas asesinadas por los falangistas, trasladadas al Valle de los Caídos y que estaban siendo recuperadas por sus familias. Cuando se acabó el acto, Bolaños hizo un calenutazo y no paró de hablar
de la situación política actual. ¿Cuándo alguien ha visto que en un acto por las víctimas del terrorismo se acabe hablando de cómo está el Parlamento y de a quién le va a encargar el rey un gobierno? Nunca, nunca. Y no lo hace la prensa. La prensa sabe que ahí está para hablar de lo que está. Pero en esa cosa de que estas víctimas son insignificantes, ocurren cosas como esa. No le preguntaron cuándo se va a juzgar en España a un franquista, cuándo vamos a acabar con la impunidad, cuándo de verdad se va a estudiar esto en los colegios, ¿no? Se acabó el acto, se fueron a hablar de cómo está el Parlamento y de quién le va a decir Felipe de Borbón que forme gobierno. Yo digo que a mí los límites a la libertad de expresión me cuesta mucho ponerlo, pero eso me explica muchas cosas, ¿no? Muchas cosas de ese algoritmo que todavía está ahí. Total. Operando en nuestra cultura. Es inexplicable la verdad, ¿no? Al final ese muro hace que solamente sea una minoría y luego es verdad, como son cosas que se tardan mucho en explicar y la ingeniería comunicativa, bueno, por ejemplo, quien vea la entrevista completa, llevamos hora y media, por cierto, habíamos dicho una hora. Bueno, ¿qué pasa? Pero bueno, a ver, los dos te podía haber cortado antes, pero prefiero no cortarte porque al final creo que irse a los algoritmos de la modernidad hacen que precisamente no se puedan explicar bien las cosas y precisamente el consumismo cada vez más, en lo que no puedas contar en 10 segundos, olvídate del 95% de los consumidores. Yo creo que esto es un poco la lógica por el cual las mentiras tienen tanto éxito y la verdad no, porque para explicar una verdad, a mí me pasa cuando hago un hilo para desmontar una mentira que se tarda 5 segundos o un vídeo o una imagen manipulada, tardo 2 días de investigación, recopilar y a los 3 días puedo hacer un hilo que se tarda media hora en leer. Bueno, pues al final esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Al final, no sé qué de los abuelos, la palabra concordia, la palabra libertad, ¡pum! Marchando. Y luego para explicar todas estas burradas, pues evidentemente se requiere su tiempo. Para ese pequeño porcentaje que se hayan quedado... Bueno, ahora mismo la verdad es que no se ha ido gente en el directo, seguramente hayan ido y viniendo gente, pero como esto lo subiremos a YouTube y esto ya será a la hora y media, seguramente ese 5% que empezó el vídeo seguramente le haya quedado un interés por saber algo más, así que para despedirte me gustaría que a la gente que nos está viendo ahora y que luego nos va a ver en YouTube, que le recomendaras algún documental, obra de teatro, película, que tú crees que sea importante para entender las ciertas claves que normalmente no tiene el ciudadano de a pie por lo que le cuentan los medios o el filtrado que hay político, etcétera. ¿Qué le recomendarías que leyese, que viese, que escuchase? Bueno, yo recomendaría, para entender el franquismo y la transición, entre comillas, y toda esa impunidad, El vano ayer de Isaac Rosa, me parece un libro de alguien de una generación, no sé cuándo nació, pero debió nacer casi en la muerte de Franco alrededores, ¿no? Creo que es de mi quinta, más o menos, 76. No sé si es del 74, pero es un retrato perfecto de la blandura cultural hacia el franquismo, porque en este país se han hecho muchas comedias con Franco jugando con Villanastra a las cartas y haciendo chistes, ¿no? Sí. Muchas, con mucho dinero público que se gastaban. Un libro que explica para mí muy bien la operación del golpe es La columna de la muerte de Francisco Espinosa. Me parece una de las mejores, es la columna que sube de Sevilla hacia Toledo y va atravesando Extremadura, y cómo dentro de esa columna militar van hijos de terratenientes que van haciendo el trabajo de limpiarles a sus padres la población de jornaleros que han protestado, reclamado, reivindicado, y van creando esa nueva sociedad para ese nuevo jornal que va a haber después del golpe. Hay un documental que igual es difícil de ver, pero que se ha proyectado en montones de países, pero nunca en España se ha emitido, que se llama el Muerte en el Valle. Muerte en el Valle es la historia grabada a finales de los 90, realmente antes de que empezara este momento. Una chica nacida en Nueva York, Christine Hart, nieta de un guerrillero antifranquista del Bierzo, de un pueblecito que se llama El Valle, se viene en el año 95-96 con una cámara a grabar qué le pasó a su abuelo, a enterarse de qué le ocurrió, y se acaba metiendo con la cámara en casa del asesino de su abuelo. Una imagen impresionante. Se sienta con una cámara oculta, pero ya no va a ocultar quién es y le va a soltar en la cara lo que le tiene que soltar. Creo que esa escena es precisamente por lo que nunca se ha emitido en España. Muerte en el Valle me parece es una obra maravillosa sobre esto y el impacto que tienen las familias cuando ella está removiendo esto y su familia tiene miedo y trata de que ella no haga el documental. Ahí está un poco retratado todo eso,
Rocío, de Fernando Ruiz Vergara, me parece, y ese se puede encontrar en Google Video, un documental que tiene una sentencia de la Audiencia Nacional desde el año 81 que prohíbe el visionado de 1 minuto y medio donde un hombre de Almonte, de Huelva, va contando el nombre de los asesinados y los nombres de los asesinos, y hubo una sentencia judicial que prohibía ver ese 1 minuto y medio, se puede ver en internet. Y luego yo de la transición, a mí hay uno que me gusta mucho porque toca muchos temas, que es el documental Después de Cecilia y José Juan Bartolomé, 2 hermanos que habían trabajado con Patricio Guzmán en la batalla de Chile, precisamente, en ese grandísimo documental chileno. Hace poco y que luego hemos estado hablando de Chile y de ese documental, y hay incluso de toda la obra de Patricio Guzmán, porque no solamente los 3 grandes largometrajes que te explica el antes, el durante y el después, sí, sino 27 años después, que es lo que digo, cosas que aquí no se hacen, viendo el colegio público, el colegio privado, viendo la batalla de Chile y cómo los otros defienden a los que mataron, que digo que por eso los paralelismos, sí. Y ves a los, bueno, dicen ahí estudiantes progresistas, no sé si son de colegios públicos, clases populares, rotos totalmente de algo que no conocían y que no se lo pueden creer, ¿no? Que un poco la crisis de Alemania que tú decías, cuando los hijos dicen, ¿de verdad habéis hecho esto? Bueno, esto aquí en España no ha pasado, pero por eso digo, cuando ves obras de este tipo, te rompen totalmente. ¿Cómo es posible que pase esto en este país? Bueno, yo creo que hay mucha gente que todavía no ha visto, ¿no? Pues esos 2 documentales, que son 3 horas y media, para mí es lo más espectacular que se ha hecho de la transición. Estos 2 hermanos, cada vez que había un conflicto social o político, se iban con la cámara. La primera huelga de campesinos, que entonces se llamaban campesinos, después de la muerte de Franco, fue en Zamora, y ellos se fueron allí a grabar, y hay una discusión de varios campesinos con un cura, bueno, que eso sí que era revolucionario en ese año, porque es impresionante lo que le sueltan a un cura que grita contra ellos. Entonces, se inauguró un monumento en Lardero, en Logroño, a 400 asesinados por los fascistas, el 1 de mayo del 79, se iban con la cama. Se hizo la primera fiesta en Villalar de los Comuneros el 23 de abril del 78, creo, que acabó con una toma de la policía repartiendo palos porque alguien puso una bandera republicana en el Ayuntamiento de Villalar y hubo ahí una represión de caballo y ellos estaban ahí con la cámara. Entonces, es muy interesante porque, y luego ves las movilizaciones de la extrema derecha en esos años y te mueres de miedo, sí. Porque ves y entiendes cómo hiperventilaba aquí la gente por las grandes movilizaciones de la derecha. Entonces, esos documentales que son accesibles, y luego hay 2 de TV3 para el tema, digamos, más de las fosas y los desaparecidos, que se llaman Las Fosas del Silencio, que se hizo hace años, pero explica muy bien el uso de la desaparición forzada como figura violenta con una narrativa política y un objetivo político muy claro, ¿no? Y también la ignorancia que hay en este país, porque precisamente en Zafra, en Extremadura, hay unos niños jugando al fútbol debajo de la estatua de unos grandes represores y nadie sabe dónde es. Clemente Bernat, que es un cineasta que fue condenado por intentar grabar una misa fascista en Pamplona, que se sigue produciendo en un edificio de propiedad pública. Se sigue haciendo una misa todos los 19 de cada mes, porque el golpe en Pamplona se celebra el 19 de julio. Tiene un documental que empieza entrevistando a gente que está alrededor del monumento a los caídos de Pamplona, que es el segundo más grande después del Valle de los Caídos, y la gente que vive allí mismo no tiene ni idea de lo que hay allí dentro, ¿no? Durante años estuvo el cuerpo de Mola y el de San Justo. Ese documental también explica muy bien los efectos de la ignorancia, porque si algo ha hecho el Estado es mantener vivo el miedo y fabricar ignorancia. Y esos son 2 caldos de cultivo para la extrema derecha, además. Sí. La escuela y la justicia, ¿no? Que al final, de una manera o de otra, también ha operado. No ha habido un corte, ¿no? Del franquismo a la democracia, pues siguen los mismos colegios, el mismo peso, ¿no? Como le entregó a la Iglesia. Creo que somos ya que hablamos de lo de las cornetas y Camboya, que yo tampoco sé si es cierto, pero que se repite mucho. Lo que sí es cierto con datos, que España es el país con más colegios privados y concertados de Europa, después de Bélgica, que se da la circunstancia de que es una población como ahí están los parlamentos europeos, instituciones europeas, un montón de comunidades de diferentes países, que es lo único que explica. El resto ni se acerca a la concertación con la Iglesia, ¿no? de la educación. Pero bueno, es el país que tenemos y
y gracias al empuje de personas como tú y de las asociaciones como la que, bueno, me imagino que son varios los colectivos, pero bueno, la Asociación de Memoria Histórica que tanto tiempo lleva, o siendo portavoz al menos, pero que tanta gente ahí implicada. Y bueno, solamente decirte que, bueno, más allá de que todavía estén más de 250 personas en directo, subiremos esto a YouTube. Gracias. Y bueno, han estado compartiendo historias de su familia, porque lo queramos o no, casi todos, y por mucho, sí, más de la mitad de los españoles tenemos familiares que han estado involucrados y que han sufrido este tipo de cosas, con diferentes filtros de censura, de silencio, pero que de una manera u otra siempre se escapa algún rumorcillo o gente que se ha informado. Pero bueno, te quería agradecer, Emilio, pasarte por haberte pasado por aquí. La verdad es que hacía tiempo, ¿no?, que nos lo venían reclamando. Y bueno, aunque no hemos alargado de tiempo, pero entiendo que tú también agradeces que no te haya cortado, porque al final estos temas... Yo me explico. Sí, digo que o se explican bien o realmente no tiene sentido. Así que bueno, gracias también a la gente, ¿no?, que ha llegado hasta el final del vídeo, sobre todo cuando lo subimos a YouTube. Y lo dicho, Emilio, gracias por todo y espero que... Voy a decir una cosita, esta va a ser breve. Si alguien necesita buscar documentación en familiar o quiere averiguar algo y nosotros vamos a ayudar, tenemos una web que es memoriahistórica.org.es, ahí hay un escríbenos, y una de las cosas, digo, invisibles, porque igual públicamente no se ve, que nosotros hacemos es hemos ayudado a miles y miles de familias a saber, ¿no?, que es una forma de combatir lo que ha hecho el Estado, que es ayudar a no saber. Perfecto, bueno, pues otro motivo más para darte las gracias y para mandarte un abrazo, aunque sea digital. Igualmente. Chao, Venga. hasta pronto. A cuidarse, hasta luego. Igualmente, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.